Bueno, bienvenidos de nuevo, bienvenidos amigos a su diario programa de reflexiones en movimiento. El único programa donde el presentador, que soy yo, presenta el programa desde un triciclo mientras pedalea y hace sus ejercicios diarios. La mayoría de los presentadores, de los blogueros, de los videoblogueros, trabajan desde su escritorio, desde su estudio. Yo también lo solía hacer antes, pero como ustedes saben, el ser una persona estacionaria, el ser una persona que no se mueve mucho, no ayuda a mantener la salud. Por lo tanto, es importante moverse. Entonces yo, pues, que siempre he disfrutado de la bicicleta y de moverme mientras muevo las piernas, decidí hacer un matrimonio aquí entre la necesidad diaria de mover las piernas y de mover mi actividad cardiorrespiratoria con la de mover mis neuronas, ejercitar mi imaginación, mi memoria, mi pensamiento crítico, mi sentido común. Y entonces de allí surgió este programa que dura 1 hora, porque esa es la hora que yo tengo destinada a hacer ejercicio. Y por eso, pues, entonces dura 1 hora. Yo sé que para muchos de ustedes no representa una alternativa escucharme a mí por 1 hora, pero aquellos que tienen el tiempo pueden encontrar en estos programas puntos de interés para reflexionar y hacer ustedes mismos sus propias opiniones sobre los temas que yo abordo. Y el tema que voy a abordar hoy es producto de los más recientes acontecimientos en materia legislativa aquí en los Estados Unidos. Y voy a tratar de explicarles a ustedes lo mejor que entiendo yo lo que está pasando, lo que ha pasado. Estados Unidos, como cualquier país democrático, distribuye la gestión de gobierno en 3 ramas del gobierno, del Estado. La parte presidencial, la ejecutiva, la parte legislativa, el Congreso, y la parte judicial, las Cortes y la Corte Suprema. Como todo país democrático, pues una de las cosas que hay que sancionar cada año es el presupuesto del país. Cómo se va a gastar el dinero que entra al país por vía de los impuestos. Eso es algo extraordinariamente importante para cualquier país, porque dependiendo de a dónde va ese dinero, ciertas áreas del país, ciertas actividades económicas se desarrollan y otras se atrofian. Ese dinero se puede invertir en educación, se puede invertir en defensa, se puede invertir en programas sociales, también se puede invertir en muchas otras cosas, en votar a los indocumentados o a las personas que no están legalmente en el país. El dinero se puede usar en muchas formas, habidas y por haber. Y dentro de eso, pues, el presupuesto muchas veces es deficitario. Eso significa que se va a gastar más de lo que se va a recibir por concepto de impuestos y de otras fuentes de ingreso del Estado, como son los aranceles. Y hay 2 formas generales, a mi juicio, de gastar ese dinero que entra a un país. Eso se puede hacer asumiendo que hay que destinar algo a la defensa y a la construcción de obras públicas, es decir, a la promoción de la infraestructura del país para modernizarlo, para hacerlo operativo. Apartando esas cosas, el dinero se puede gastar en personas o se puede gastar en instituciones. Y dentro de esas instituciones, pues están las corporaciones privadas
que contratan con el Estado. Mientras el Estado gaste más en asignar contratos a las corporaciones, pues de esa manera las corporaciones crecen, ofrecen servicios al Estado y el Estado pues provee. Esto es independientemente de las ganancias que tienen las corporaciones por la vía de que el sector privado, la gente, compre sus productos y servicios. Pero el Estado también compra productos y servicios y eso sale del presupuesto del gobierno. Entonces, como dije, muchas veces el gobierno gasta más de lo que recibe y tiene que endeudarse, emitir bonos para poder cubrir el presupuesto. Si se endeuda mucho, pues tiene que pagar una enorme cantidad de lo que entra también en intereses para compensar aquellos préstamos que han hecho en el pasado. Eso hizo hace muchos años que cada vez que un gobierno que está electo por el pueblo, directa o indirectamente como aquí, presenta un presupuesto al Congreso, el Congreso lo aprueba si lo considera apropiado. O lo regula en el sentido de que discute quitar ciertas cosas y poner ciertas cosas. Los criterios para qué incluir en el presupuesto y qué dejar de gastar dinero en eso son muy variados. Y yo podría dividirlos en dos grandes grupos, ¿verdad? Los criterios morales y los criterios prácticos o materiales. Por ejemplo, se puede justificar construir una estación espacial orbital o mandar a hacer un nuevo portaaviones que cuesta billones de dólares cuando no hay dinero para las escuelas. Bueno, ahí tienen ustedes un dilema moral, pues. En otras palabras, ¿qué es más importante? ¿Tener un portaaviones para la defensa o tener buenas escuelas para educar mejor a los niños? Entonces ahí entra un dilema moral, pues. La gente que está más pendiente de la defensa porque sus hijos ya están bien educados, pues preferiría tener portaaviones, sobre todo si tienen acciones en compañías que fabrican portaaviones. La gente que quiere mejores escuelas, pues pedirá a gritos que ese dinero se invierta en educación. Y así tenemos entonces ese dilema. Resulta que entonces, para evitar que los estados se endeuden ilimitadamente y que cada gobierno ponga el presupuesto que le dé la gana, bien sea que lo cubra por impuestos o que lo cubra por endeudamiento, se decidió que los presupuestos tuvieran un techo, un límite máximo. Y ese límite máximo lo decide el Congreso. Si al Congreso le parece que el límite máximo es demasiado alto, pues hay que recortar aspectos del presupuesto. El presupuesto puede ser alto o bajo dependiendo de dos cosas. Primero, de la cantidad de dinero en que se va a gastar y segundo, de la cantidad de dinero que se va a recargar, o sea, la que se va a recaudar, perdón. La cantidad de dinero a recaudar. Si usted baja los impuestos, ¿verdad?, a un sector, porque si usted baja los impuestos a la gente que más paga, le hace los ricos, que son los que más pagan, pues, impuestos, sin duda alguna, porque son los que tienen el dinero. Si usted le baja los impuestos a eso, usted va a caer en un presupuesto deficitario, porque no va a haber suficiente dinero, no porque usted esté gastando mucho, que también puede ser el caso, sino porque no se está recaudando suficiente dinero. Entonces, ese es un caso. Y otro presupuesto puede ser un presupuesto donde además de que se recauda todo lo que se pueda recaudar y todo el mundo paga impuestos en función de sus ganancias, pues aún así se está gastando mucho dinero, entonces hay que recortar ciertos gastos, porque bueno, uno tiene que arroparse hasta donde le llega la cobija, por lo tanto es importante que el presupuesto tenga un límite, como el presupuesto familiar, pues. Si usted gana $100,000 al año, usted no se puede gastar $120,000, a menos que usted vaya y se endeuda por esos extra $20,000 que usted no se ha ganado, ¿verdad? Y entonces, si no se los gana, usted va a tener que recortar una cantidad de cosas que se gastan en su casa, pues porque si no, no le da para cubrir los gastos. Entonces, cada año, el Ejecutivo, que es el que está ejecutando el presupuesto, presenta al Congreso el presupuesto y el Congreso pues tiene que aprobarlo.
o usted tiene un Congreso a su favor con una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de cualquiera de las dos cámaras, usted tiene la ventaja de que usted ofrece el presupuesto y usted mismo lo aprueba porque usted es del mismo partido. Pero para ciertos cambios en el presupuesto, como son los cambios en el techo del presupuesto, usted puede tener que negociar con los otros parlamentarios de otro partido para que le aprueben el presupuesto. Y eso ha sido cada año la pelea, ¿no? Sobre todo en la medida en que la política, en el caso de los Estados Unidos, se ha hecho más polarizada, más combativa. En otros países, pues, la sensatez prevalece, pero aquí los apasionamientos son los que parecen prevalecer. Entonces eso hace que cada año venga la sorpresa. Si para tal fecha no se aprueba el presupuesto, se dice que hay que cerrar el gobierno. Técnicamente no se cierra, pero lo que pasa es que la gente que depende de su cheque de pago del gobierno, pues deja de recibirlo porque legalmente ese dinero no se puede entregar porque no está presupuestado. De tal manera de que ese es el famoso shutdown del gobierno, el cierre del gobierno, que representa que el gobierno para tal o cual fecha, si no se ha pasado ese presupuesto, no pueden seguir funcionando. Y eso es una herramienta de negociación para lograr prebendas. ¿Qué son prebendas? Bueno, que usted sea el momento de usted negociar con el otro partido que desea que se incluya en el presupuesto y que desea que no se incluya en el presupuesto. Y hasta ahí pues el sistema funciona, porque de esa discusión, de esa conversación, se presume que si los parlamentarios están defendiendo los intereses de las personas que los eligieron, debemos asumir que al final el presupuesto va a ser un reflejo de las necesidades de la población, representada por sus parlamentarios. ¿Ok? Entonces, llegamos a la situación actual. El gobierno ha producido un presupuesto, el gobierno del presidente Trump ha formulado un presupuesto que se llamó la ley del Beautiful Bill, de la ley bella, la ley preciosa, que él la llamó así porque es una ley que supuestamente va a ser enormemente útil para darle una reactivación a la vida de los Estados Unidos, para hacer América grande de nuevo. Unos aspectos importantes de esa ley es la reducción sustancial de impuestos a las corporaciones y al sector que más contribuye a los impuestos, o sea, bajar los impuestos. Como les dije, cada vez que alguien le diga vamos a bajar los impuestos, el eufemismo es quienes ganan más con la bajada de los impuestos es quienes más pagan impuestos, o sea, la gente más pudiente. La gente pobre o de clase media, que escasamente paga impuestos, en el sentido de proporcionalmente, pues los ahorros son minúsculos comparados con los ahorros de los que más pagan impuestos. De tal manera de que siempre se ha pensado, y es lo lógico, que cuando usted baja los impuestos, los más grandes beneficiados son los que más pagan. Eso por una parte. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace automáticamente este presupuesto deficitario, es decir, este es un presupuesto que aumenta el endeudamiento fiscal del Estado porque sencillamente pues, ya no cobra los impuestos que se tenían que cobrar de los sectores más pudientes de la sociedad. Bueno, uno podría argumentar que ese dinero va a estar mejor en manos privadas, que van a crear empresas, que van a hacer inversiones, que van a hacer crecer el dinero disponible para crecimiento económico. Eso es argumentable. Pero en la realidad es que el gobierno va a tener que ver cómo gana los ingresos para gastar. Como el presupuesto es deficitario, el gobierno decidió entonces bajar algunos gastos del gobierno para, digamos, ajustar las cuentas, porque si tú ganas menos dinero ahora porque estás reduciendo los impuestos a la gente pudiente, tienes que eliminar los gastos en alguien. Y aquí viene el dato increíble, y es que las partidas presupuestarias que se van a eliminar son las que subsidian la salud y la alimentación de la gente más pobre.
del país. O sea que aquí tenemos una suerte de Robin Hood al revés. Robin Hood le robaba a los ricos para darle comida a los pobres. En este caso, el gobierno le quita la comida y la salud a los pobres para darle más ganancias a los ricos. Por lo menos así se ve, porque un país que está reduciendo los impuestos a los ricos, pero que le está reduciendo los gastos que van directamente a financiar, a subsidiar la salud de la gente más pobre, evidentemente es un sistema moralmente cuestionable o injusto, para decir la realidad. ¿Qué pasa? Y ustedes podrían decir, pero José, realmente en un proceso democrático, ¿qué interés puede tener un gobierno en quitarle la salud a la mayoría de la gente? ¿De cuántas personas estamos hablando? Bueno, los estimados dicen que estamos hablando de más de 15 millones de personas. 15 millones de personas que actualmente reciben cobertura de salud gracias a planes de seguro privado, pero que están subsidiados por el gobierno para que ellos puedan tener seguro. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, estamos hablando de gente que por un plan de seguro bastante completo, bastante suficiente, nada del otro mundo, pero lo suficiente para atender sus necesidades básicas, les puede costar 100, 200, 300 dólares mensuales. ¿Eso por qué es tan económico? Que no es tan económico, porque en otros países no se paga nada, por lo menos directamente en efectivo. Se paga a través de los impuestos, pero como los pobres no pagan mucho impuestos, esos impuestos que van a la salud en otros países los sigue pagando la gente que más contribuye, ¿verdad? ¿Qué es lo lógico? Pues tú no le puedes pedir a alguien que no gana mucho dinero que dé lo poco que tiene para vivir. Quien puede dar bastante para que vivan otros es la gente que más produce dinero y que probablemente menos lo necesita. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos casos ellos quieren eliminar los subsidios. Ese programa gubernamental que subsidia la salud, y no solamente la salud y los beneficios de la gente, sino que también es la que justifica la existencia de miles de clínicas que funcionan porque tienen pacientes que necesitan esos servicios y están subsidiados. Si esos pacientes ya no tienen acceso a ese subsidio, no pueden ir a las clínicas, por lo tanto las clínicas no reciben beneficios, por lo tanto las clínicas tienen que cerrar. En áreas rurales, donde la gente es muy pobre, la única justificación económica para que una clínica exista, clínicas privadas, es que las personas que van a esa clínica sean subsidiadas. Si ese subsidio desaparece, no solamente las personas no tienen acceso a la salud, sino que las clínicas entonces también tienen que cerrar porque ya no hay con qué pagar los gastos. Bueno, ante esa situación grotesca, eso ha sido promovido por el Partido Republicano y en particular por el ala trompista del Partido Republicano. Con su presupuesto, ellos hicieron ese presupuesto, un presupuesto inmoral, por lo que les acabo de describir. Ustedes probablemente tendrán sus orientaciones políticas, pero tendrán que reconocer que un presupuesto que premia a los ricos y castiga a los pobres por ser pobres, no es precisamente un presupuesto justo. Sobre todo que si estamos en democracia, la mayoría de los que votaron son pobres. La mayoría de la gente no, son gente de mucha riqueza. O sea que aquí los pobres pusieron a la mayoría de los representantes y el presidente en el gobierno, pero ahora ese gobierno no está siendo consecuente con la gente que los llevó al poder. Entonces, en función de eso, la bancada minoritaria en el Congreso es la del Partido Demócrata. Y en este caso, el Partido Demócrata se planteó y dijo, no vamos a negociar la aprobación de ese presupuesto si no se cambia esa partida de el financiamiento a Medicaid, que es el programa del gobierno que ayuda a la gente más pobre a tener acceso a la salud. Si esto pasa como está planteado, lo que va a pasar es que esa persona que está pagando ahorita 100, 200, 300 dólares por tener un seguro médico puede empezar a pagar $1,000 por un seguro médico. Por supuesto que no lo va a poder pagar, lo cual significa que se va a quedar sin seguro.
Y cuando se queda sin seguro, pues no solamente corre el riesgo de enfermarse y no tener acceso, a menos que sea una emergencia, pero no va a tener acceso regular a la atención preventiva y curativa, sino que encima de eso, pues el sector salud se va a ver sumamente apremiado porque no va a haber dinero para pagar a los médicos, a los hospitales, a las medicinas, nada, porque no hay. La gente no está asegurada y no tiene dinero para pagar eso de su propio bolsillo. Entonces, el planteamiento es que el Partido Demócrata dijo, nosotros no aprobamos esto. Y, por supuesto, llegó la hora en que si no había un presupuesto aprobado, el Estado no podía seguir funcionando. Ya de eso hace más de un mes, que en los Estados Unidos el Estado no tiene presupuesto y por lo tanto una cantidad de gente que depende de que el Estado les pague su salario y gaste las cosas necesarias para el funcionamiento del Estado, todo eso está parado porque no hay base legal para hacer esos pagos. Entonces el juego se trancó porque el gobierno del presidente Trump y su bancada legislativa dicen, vamos a discutir eso de los seguros de salud después, pero vamos a aprobar el presupuesto porque de lo contrario mucha gente se va a quedar sin ingresos. Esa es la postura republicana. La postura de demócrata es no. Nosotros no confiamos en ustedes porque ustedes lo que han hecho hasta ahora es engañar al pueblo norteamericano y sabemos entonces que una vez que el presupuesto se apruebe, ustedes van a proceder a cortar la asistencia Medicaid, se van a olvidar del asunto, pero el ciudadano de a pie, el obrero, el trabajador, la persona que trabaja por destajo a su propia suerte o la persona que ya no depende de la salud del empleador, sino que trabaja por su cuenta, esa gente va a sufrir muchísimo porque va a tener que pagar mucho dinero para estar asegurado o va a tener que correr el riesgo de no estar asegurado. Hasta ahí está la situación. Y eso era lo que producía el impasse, esa sensación de estrés. Finalmente anoche, por la enorme presión que significa millones de personas que no están cobrando por seguir trabajando, como en el caso de los controladores de tráfico aéreo, varios senadores demócratas cedieron al peso de la presión y del deber moral y concedieron los votos necesarios para que el gobierno aprobara el presupuesto bello y precioso que se aprueba entonces como está previsto, con la reducción de las partidas presupuestarias de ese tipo. Esto crea pues una situación terrible para todos esos 15 millones de personas que no saben a estas alturas si sus pólizas de seguro se van a renovar a lo que pagaban antes o si van a tener que saltar a pagar 2 y 3 veces lo que pagaban antes. Y lo peor es que no se ha ofrecido, bajo ningún respecto, un plan alternativo para solucionar ese problema. O sea, se elimina en los gastos de subsidio, pero no se crea un plan alternativo de cómo esos 15, 20 millones de personas van a tener acceso a planes de seguro de salud. Esto es terrible. Si ustedes están dentro de ese grupo de personas que tienen necesidades apremiantes en un momento dado en que la economía no está precisamente muy buena, porque está muy buena si usted tiene dinero y tiene acciones en Wall Street, pero la gente que está perdiendo sus trabajos y que está viendo el alto costo de la vida subir, no podría decirles a ustedes que está muy buena, que digamos, ¿no? Ni el mismo empresariado que está viendo lo que está pasando está muy claro sobre si el poder de consumo de la clase media americana se va a mantener como para mover el crecimiento económico que se desearía tener. Entonces esto hace pues que este sea el centro hoy del programa. ¿Cómo negociar con terroristas? ¿Cómo negociar una situación donde una parte de la negociación no le importa causar daño a una colectividad con tal de salirse con la suya y otra también quiere salirse con la suya, pero tiene la responsabilidad de no hacer daño a las víctimas de eso?
Entonces es un poco ese dilema que siempre se ha presentado, por ejemplo, en las huelgas, ¿no? En las huelgas hay un impasse porque los obreros quieren mejores salarios y la empresa quiere pagar muy poco por los salarios. Entonces deciden hacer una huelga y paralizan la empresa. Los empresarios, pues bueno, sufren la pérdida de la producción y no ganan tanto dinero. Pero los que no tienen con qué comer durante ese mes o 2 meses que dura el paro son los obreros. Y más si pierden finalmente su trabajo, porque eventualmente va a ser muy difícil conseguir de nuevo un trabajo similar, con similares ingresos. De tal manera que ahí, a pesar de que uno podría decir que hay una negociación par y par, ambos tienen algo que ganar y que perder, en realidad quienes más tienen que perder son los obreros que el capitalista. Pues el capitalista pierde dinero, pero puede sentarse en la mesa todos los días a comer caliente, sabiendo que generalmente él puede esperar el tiempo que sea necesario y representa una cuestión moral donde solamente tendría que negociar a menos que intervinieran otras fuerzas. De ahí la importancia en los procesos gremiales patronales de la unidad de los obreros. Si una parte de los obreros decide, mira, la verdad es que nosotros queríamos $30 la hora, pero esta gente no nos ofrece más de 18 y yo estoy muerto de hambre, yo necesito esos 18 o 19, si me dan 19 vuelvo a trabajar, ¿no? Entonces volvemos a ese dilema que viene desde hace más de un siglo en la etapa industrial y postindustrial, donde el obrero tiene que negociar por razones de supervivencia, el empresario tiene que negociar por razones de productividad y puede darse el lujo de reemplazar a los obreros, de introducir tecnología, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo cierto es que, ¿cómo se hace en esos casos? Porque hay un imperativo moral que es que la gente necesita salud, y la gente también necesita un sueldo. Entonces, un lado de la relación está secuestrando los sueldos para crear una presión, para forzar a los otros a que consientan un presupuesto que le quita los beneficios de salud a la gente. O sea, literalmente, un lado de la ecuación, en este caso el Partido Republicano, está confiscando los salarios por un mes, forzando a los otros a crear una presión mediante la cual ellos tengan que ceder a la defensa del derecho de las personas de tener acceso a la salud, que es un derecho. Estados Unidos es uno de los pocos países donde no está consagrado eso. En otros países el derecho a la salud es un derecho constitucional, un derecho que está establecido en las leyes. En Estados Unidos, por un error enorme de los padres fundadores, la salud no es un derecho, es un privilegio que hay que ganárselo produciendo, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver el grave problema de eso, porque la salud es algo que la gente no controla. Uno puede controlar muchas cosas, incluso la alimentación. Uno puede escoger alimentarse con menor cantidad de dinero. Lo que no puedes escoger no enfermarte. Entonces, tarde o temprano, cualquier persona puede verse susceptible de enfermarse. Entonces, depende de muchas otras organizaciones que afortunadamente, moralmente, sí reconocen que muchas personas necesitan ayuda a la hora de sufragar sus gastos médicos. Entonces, ese es el tema de hoy, cómo manejar una situación donde un lado de la discusión tiene el imperativo moral de solicitar que la gente pueda ser asistida por el Estado para tener acceso a la salud, y el otro lado de la ecuación lo que quiere es darle un beneficio de impuesto a la gente más poderosa. Entonces, moralmente ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de hasta qué punto ciertas cosas son defendibles y ciertas no. Porque depende todo de la visión moral humana que ustedes tengan. Si ustedes tienen algo de humanidad, son caritativos, se dan cuenta de que hay que ayudar al prójimo, hay que ayudarlos a recuperar la salud, hay que educarlos para que sean mejores personas. Ahora, si ustedes son egoístas, si ustedes son unas personas que piensan que esto es una carrera de
de recursos individuales, que cada quien debe defenderse como pueda y que el que caiga, caiga, y que el que triunfa es por mérito propio. Eso lo llaman el darwinismo social, que yo no sé por qué se le atribuye a Darwin, pues Darwin nunca dijo que el más fuerte era el que prevalecía. La teoría de la evolución lo que dice es que el que más se adapta, el más apto es el que sobrevive, no el más fuerte. A veces el más fuerte precisamente es el que menos se adapta, ¿no? Pero a la gente le gusta el término darwinismo para hablar de que la fortaleza, en este caso la fortaleza que da el dinero, es encomiable, ¿no? De que tú vales en función de la capacidad de dinero que tú puedas producir, así moralmente seas un ser indeseable. Entonces, pero desde el punto de vista humano, pues evidentemente hay una contradicción en eso. De hecho, es interesante porque las principales religiones del planeta no le dan mucho valor o ningún valor a la riqueza material. Ninguno, ¿no? Si nos ponemos a ver el evangelio cristiano, el evangelio de Jesús, básicamente es un evangelio que honra la humanidad y la pobreza, que obliga de una u otra manera moralmente a ayudar y amar al prójimo, no a dominarlo, ni esclavizarlo, ni abusarlo, ¿no? Pero desafortunadamente la avaricia por la riqueza personal y por el poder, a veces no es ni siquiera por la riqueza personal, sino por el poder, esa nefasta tendencia de algunos seres humanos de ejercer el poder sobre otros. No son felices si no tienen a alguien a quien mandar y ordenarle algo, que haga algo. Es como una sensación de autorrealización, ejercer el poder. Por eso es que uno lo ve incluso haciendo cosas absurdas, por no perder el poder. Gente que ya han sido presidentes, que ya han sido directivos, y uno dice, bueno, si ya disfrutaste del poder, ¿por qué no te retiras y le das el paso a otro? No, jamás. Pero bueno, ¿qué ganas con eso? Ya tienes todo el dinero que querías tener. No, yo no quiero dinero, yo quiero es poder. Poder es eso, que yo doblego a alguien diciendo lo que tiene que hacer, y lo tiene que hacer porque si no tiene consecuencias que las dicto yo. Eso es terrible. Pero desafortunadamente hay seres humanos que les encanta eso. Les encanta el poder de las armas, el poder de la violencia, el poder del dinero. El dinero también es otra forma de poder. Usted lo ve, a la gente de dinero se le rinde una pleitesía tremenda. Y no tan rodeados de armas, lo que están es rodeados de dinero. Y la gente le rinde pleitesía al dinero. Entonces, de esa manera pues tenemos sociedades injustas. Y así ha sido a través de la historia. La pregunta es si vamos a seguir. A veces me dicen personas muy allegadas a mí con las cuales sostengo estas conversaciones a menudo, me dicen, bueno, José, ¿pero qué vas a hacer? Eso siempre ha sido así. Le digo, bueno, y porque eso siempre haya sido así, vamos a seguir manteniéndolo así. O sea, porque las mujeres durante muchos años no votaban, vamos a seguir insistiendo en que la mujer no debería tener derecho al voto. Porque durante muchos años la homosexualidad estaba siendo perseguida, vamos a seguir aceptando que a los homosexuales los maltraten. O sea, que es esa necesidad de conservadurismo y de ritualismo que los hace ser tan dependientes del pasado, de un pasado terrible para ciertas personas. Porque la gente dice, pero es que antes se vivía mejor. Vivía mejor si tú estabas dentro de la esfera que controlaba el poder. Pero pregúntale a los esclavos si ellos vivían mejor antes. Pregúntale a los egipcios que estaban construyendo las pirámides si ellos vivían mejor que los faraones o igual que los faraones, o vivían. No vivían. Eran animales que se usaban para satisfacer los caprichos de una clase poderosa. Entonces, tenemos que romper, si queremos llegar ahora, que estamos enterados de todo eso, que las redes sociales nos permiten saber y enterarnos de cuánta tragedia humana está aconteciendo por seres humanos maltratando a otros seres humanos, si ya se hace cada vez más difícil engañarnos de una u otra manera. Nos pueden engañar con la inteligencia artificial, pero las noticias vuelan y tarde o temprano la realidad se hace evidente. La pregunta es si a estas alturas vamos a seguir sosteniendo etapas ya superadas del acto humano, ¿no? Si podemos volver, por ejemplo, a la esclavitud, deberíamos volver a la esclavitud.
Deberíamos volver a aceptar que ciertos seres humanos son propiedad de uno. No sé, les pregunto a todos aquellos conservadores que les encanta la tradición, que les encantan los valores religiosos. Sí, ustedes quieren volver a eso. Claro, quieren volver si ustedes van a ser los dueños de los esclavos. Dificulto que si ustedes van a tener en ese nuevo orden el rol de esclavo, ustedes les va a convenir o van a andar promocionando ese tipo de estado, ¿no? Entonces, claro, la gente que está bien quiere seguir estando bien. Entonces le interesa mantener el status quo, le interesa que no haya avances sociales de ningún tipo. Le interesa que la gente que está pisada, que la gente que no tiene acceso a la educación y por lo tanto pueden ser controlados y manipulados, sigan así, pues. No, que se eduquen mis hijos, pero los hijos del vecino no, porque entonces compiten con mis hijos y ya entonces mis hijos no van a tener una ventaja estratégica por la educación que han recibido. Entonces, esa es la actitud, el imperativo moral que crea, si somos seres humanos, si creemos que todos, como dicen los que creen eso, que todos somos hijos de Dios y todos tenemos los mismos derechos inalienables, el derecho a la felicidad, el derecho a la libertad, a la prosperidad, a la salud y a la educación. Eso se le olvidó a Jefferson. Porque ¿de qué valen los otros derechos si uno no tiene la luz, como decía el Libertador, si uno no se ilumina con la iluminación que brinda la educación? ¿Sirve de algo la libertad si tú eres un bruto, si tú no sabes nada, ni siquiera sabes que estás eligiendo a alguien que te va a privar de la libertad? No sirve de nada. Entonces un pueblo inculto es un pueblo prisionero de su propia ignorancia, así dijo Simón Bolívar, creo. Entonces, y es verdad. Ahora, ¿quiénes les interesa que la gente no se educa? ¿Quiénes les interesa que la gente pobre se enferme? Bueno, aquellos que necesitan mantener el poder. Y el poder es acumular esos recursos que van a ir a la gente pobre para enriquecer fortunas que ya están llegando a ser desmedidas, a no ser justificables desde el punto de vista moral bajo ningún respecto. Ahí están ejecutivos ahorita recibiendo en cuestiones de varios años $1 trillón en beneficios, una suerte de honorarios, de sueldo, de beneficios. $1 trillón, millones de millones de dólares por conducir una empresa a una sola persona. Es concebible esa cifra en términos de valor, de trabajo, de ingenio, de inteligencia, o es simplemente un producto de una estructura corporativa, legal, que acredita esa cantidad de dinero a una persona por vía de la votación de otro grupo de personas pagadas para eso. Entonces ustedes se dan cuenta de que todo es un aparato legal que sustenta todo eso, que en realidad desde el punto de vista de causa-efecto, ese señor se podría mañana morir y probablemente la empresa seguiría igual, como fue el caso de Steve Jobs, que se murió y la empresa ganó más dinero después de Steve Jobs que antes de Steve Jobs. Entonces, uno dice, bueno, pero Steve Jobs era esencial. Mira, ni tanto. Ahí lo ves. Otra persona que no tenía el talento y la creatividad y la imaginación de Steve Jobs logró hacerla más productiva, más rica. Y aunque hoy, bueno, yo no sé si a Steve Jobs la hubieran llevado a $1 trillón, a lo mejor sí. Pero en su momento estelar, Steve Jobs casi quiebra a Apple Corporation. Y lo votaron por esa mala ejecución de su gestión general, fue que votaron a Steve Jobs. Después lo volvieron a llamar y se lució. Ahora no sabemos si se lució porque empleó gente como este señor actual de CEO de Apple. Entonces, hay una cantidad de imponderables. Lo que sí se sabe es que nadie es imprescindible. Nadie es esencial en un momento dado. Y que muchas de las cosas que las grandes personas se atribuyen son simplemente el acopio intelectual de las ideas de otros. Todo el que ha trabajado en una burocracia sabe que tú haces tremenda presentación y tu jefe va y la hace y la presenta por ti y todo el mundo lo felicita a él. Y tu jefe es incapaz de decir, señores, el mérito se lo lleva fulanito de tal que fue el que la hizo. Yo solamente me paré aquí a mostrar las estrategias que él diseñó. No, él no va a decir eso. Él va a decir que eso lo hizo él. Porque así funciona la estructura de poder.
La cantidad de muchachos que trabajan en cuestiones científicas, que son los que hacen la investigación, son los que hacen todo, son los que generan las ideas, pero no son el jefe de departamento. Pero el jefe de departamento es el que se lleva la gloria, porque él es el jefe del departamento. Ahora, porque él es el jefe del departamento si no contribuyó con eso. Bueno, si es muy generoso, a lo mejor tiene la decencia de ponerse de último en la lista de los autores y de poner a los verdaderos autores de primero. Pero en muchos casos no pasa así. En muchos casos no pasa así. En muchos casos el jefe del departamento se pone de primero él, porque ese es su prestigio. Y así es como él dice, yo he escrito 300 papers, de los cuales 250 no ha hecho sino firmar la presentación del paper. Entonces, los que hemos trabajado en estructuras de ese tipo sabemos que eso pasa, y pasa muchísimo. Y pasa en los gobiernos. El plan de gobierno del presidente tal, eso no lo hizo el presidente. Pero él es incapaz de decirme, lo hizo mi equipo de gobierno. Y por supuesto, entonces está siempre la salida de, bueno, pero él tiene el mérito de haber escogido a los buenos hombres. No sé. A veces creo que sí, hay un talento en rodearse de buenos hombres, pero usualmente el verdadero talento es el de los buenos hombres. Yo puedo reunirme con músicos impecables y no sabe nada de música, y yo no quiero que nadie diga que José es muy talentoso musicalmente. Ah, bueno, porque él es uno de muy buenos músicos. Sí, pero él no es el músico. En todo caso, reconozcanle su habilidad de reconocer buenos músicos, pero él no es un buen músico. Entonces, pues se me fue la palabra. Los milagros hay que asignárselos al santo que los hizo, no a cualquier santo, porque si no, entonces los milagros no lo hubiera hecho José Gregorio, sino lo hubiera hecho Jesús. Entonces, bueno, Jesús fue el que hizo los milagros, José Gregorio no fue sino un empleado del Señor, ¿no? Entonces, bueno, quizás me fui de disparatado con esa analogía, pero fue la que se le ocurrió a mi cerebro en ese momento, ¿no? Con la cuestión de los milagros. ¿A quién se les atribuye? ¿Al médico que lo operó o al santo que guió la mano del médico? Bueno, yo no sé. Yo creo que la mano que me operó a mí fue la del médico. Ahora, si ustedes quieren darle algún mérito al santo, pues digan que sí, que la mano del médico la guió el santo. O que ni siquiera fue la cirugía, sino que el santo llegó de madrugada, le tocó la herida y le reparó la herida. En los actos de fe es imposible introducir la racionalidad. Así que por eso es que el que quiere creer, que crea, que tenga fe. Eso es incuestionable, el valor de la fe, porque afecta pues nuestro sentido de lo que es creíble, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico, pues no admite ninguna discusión. Entonces, esa es la situación. Ahorita se aprobó esa ley de presupuesto, reactiva las funciones del Estado, todo el mundo va a empezar a cobrar su cheque, ahí anda el presidente ofreciéndole $2,000 a todo el mundo para que se queden callados, al mejor estilo socialista, de cheque para todo el mundo. Me imagino que habrá mucha gente ya viendo cómo se va a gastar esos $2,000 ahora en el Viernes Negro, después de Thanksgiving. Y por otro lado, pues, habrá mucha gente que le va a dar un shock cuando la compañía de seguro de salud le diga, mira, ¿te acuerdas de la póliza que te costaba $250? Bueno, ya ese subsidio no existe. Tu póliza ahora, a partir del 1 de enero, va a costar $1,000. Entonces ve dónde haces tú para ganarte los 700. Es más, deduce de esos $2,000 que te van a mandar los 700 para que por lo menos pagues el primer mes de la póliza nueva, ¿no? Entonces, estos son $1,000 mensuales, ¿no? No es que $1,000 por año. Entonces, esto es un drama que afecta a millones de personas. Hay gente que no le importa. Hay gente que se pone su gorrita roja y dice, yo estoy bien, yo tengo un seguro en mi empresa, yo me va bien, como a mí me va bien, a mí no me importa nada que haya 15 millones de personas que estén hoy aterrorizadas, ¿no? Como hay ahorita 600,000 venezolanos aterrorizados porque se tienen que ir de un día para otro, porque pasaron de estar legalmente
en un estatus de protección temporal y ahora ya no lo están. Les quitaron la escalera y los dejaron colgados de la brocha, como dice una famosa analogía, ¿no? Estaban pintando el techo con una brocha y les quitaron la escalera donde estaban montados y ahora tienen que en muy poco tiempo ver cómo se van del país o cómo buscan otras formas de seguir aquí. Entonces, ¿y por qué se hace eso? Bueno, por maldad. ¿Pero por qué por maldad? ¿Realmente odian tanto a esa gente? No, pero quieren satisfacer las expectativas de un grupo de estadounidenses a los cuales se les ha enseñado a odiar a esos venezolanos y a esos colombianos y a esos ecuatorianos, ¿no? Entonces, esa es la situación de la vida aquí en estos momentos. Una situación donde uno se pregunta por qué se odia tanto al extranjero. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con el inmigrante? El inmigrante viene aquí a hacer su vida, a contribuir con el país. Muchos lo hacen legalmente, muchos lo hacen desesperadamente ilegalmente, pero quisieran ser legales. La inmensa mayoría, pero la inmensa mayoría es más del 98%, son obedientes de la ley, trabajan, pagan impuestos, se integran a la sociedad, se asimilan, tienen sus hijos aquí. ¿Por qué votarlos y tratarlos como animales, como seres humanos? ¿Por qué violentarlos? ¿Por qué agredirlos físicamente? ¿Qué delito han cometido? Ah, no, el delito de estar ilegales. Bueno, si a eso fuera la inmensa mayoría de los individuos que llegó a este planeta, a este país, con intenciones de quedarse, para el momento en que llegaban no tenían nada, ni papeles. Y todo el mundo es ilegal hasta que se hace legal. O sea que la condición de ilegal no es innata y permanece toda la vida, ¿no? Entonces, es una venganza racial que hay hacia cierto tipo de inmigrantes, porque hay otros de los cuales no se habla. Para mí fue una enorme sorpresa saber que la gente que más se quedaba en los Estados Unidos después del permiso de turismo que les daban, no eran los latinos, eran los europeos, que venían y que por 3 meses se quedaban 6, 7 meses y algunos se quedaban toda la vida viviendo aquí. Pero como eran europeos, pues las autoridades se hacían los locos con ellos. Entonces ustedes ven el tono racial en todo esto, que es una inconsistencia, porque si algún país ha estado abierto a todas las razas, tradicionalmente ha sido en Estados Unidos. Estados Unidos está representado, la población estadounidense, por la más amplia variedad de etnias, de razas, de orientaciones sexuales, políticas, intelectuales, de ciudadanías del mundo. Hay que ir a una ceremonia de inmigración donde la gente jura ser ciudadano americano y ver la enorme cantidad. Yo creo que eso parece una reunión de las Naciones Unidas. Ahí está todo el mundo. Países que uno nunca ha escuchado que existe. Uno dice, ¿y ese país existe? Sí. Y ahí hay 3 personas que han dejado ese país para ser estadounidenses. Y eso tiene que tener un mérito. Y resulta que ahora esa gente que hace ese enorme esfuerzo de dejar su país para venir a hacer de este país su nuevo país, ahora son vistos con recelo, con odio, y se les asigna un estatus de ilegales y se les hace sentir que no tienen cabida en este país, que por cierto los necesita desesperadamente, porque este país nunca va a alcanzar su grandeza y su poder industrial y económico que tenía antes sin la gente competente y capacitada. Si este país cree que puede cerrar la frontera a la inmigración, legal o ilegal, y permanecer siendo lo que ha sido, están totalmente equivocados. Así lo dicen las estadísticas. Los inmigrantes no comemos, no tenemos una industria de servicios, no tenemos quien cuide a los ancianos, no tenemos quien cuide a los pacientes. O sea, la contribución de los inmigrantes a este país es tan enorme que resulta un contrasentido histórico que Estados Unidos esté saliendo de 16, 20 millones de personas de origen hispano que trabajan, pagan impuestos,
La inmensa mayoría es bilingüe, hablan inglés, tienen amigos, se han integrado a la sociedad, no viven en campos aislados, sino que son parte de la tela americana y van a salir a botarlos como unos perros de este país, a maltratarlos, a vejarlos. Todo por el hecho de no configurar un patrón racial deseable para la administración. Esto va a tener consecuencias históricas, sin la menor duda. Este periodo será visto en el futuro como uno de los más grandes retrocesos de la experiencia estadounidense, de la experiencia americana. Y bueno, yo creo que ya la inmensa mayoría de la gente que creyó en esta administración está defraudada y no llevamos ni siquiera un año de gestión, faltan todavía 3 años más. Y la pregunta es si la humanidad, la paz y la prosperidad vendrá si se sigue la tendencia de estos primeros meses de gobierno, porque lo que se ha visto es problemas por todos lados, conflictos con nuestros aliados, conflictos con nuestros vecinos, conflictos con nuestros clientes y nuestros proveedores, conflictos con la mitad o más de la mitad de la población americana solamente porque piensa diferente, gestos de violencia, de deshumanización, empoderamiento de la fuerza pública violenta, creación de un nuevo ejército de control social interno, violaciones sistemáticas a la Constitución que todavía están por ser ratificadas por la Corte Suprema. Y solamente estamos comenzando. Yo no quiero ni imaginarme cómo van a ser estos próximos 3 años de gobierno. Y lo demás está, bueno, ahí está. Ciertos parlamentarios consideraron que era su deber reactivar los gastos del gobierno y por lo tanto votaron por aprobar el presupuesto con la esperanza de que en algún momento la compasión llegue al Partido Republicano y ellos se ocupen de esas inmensas mayorías de estadounidenses ciudadanos, que por cierto, casi todos están en estados republicanos, y les den algún tipo de ayuda económica para sufragar sus gastos de salud. De lo contrario, vamos a tener una crisis de salud que los va a afectar a ellos mismos y que va a ser muy factible que las próximas elecciones del año que viene, elecciones legislativas, pues barran los demócratas en ambas cámaras y entonces sí tendremos pues un gobierno trancado con un presidente presidencialista que cree que la democracia es lo que él diga y un Congreso que se le va a volar en contra y va a crear una situación de choque de trenes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y bueno, ya veremos qué va a pasar, pero esto ha sido, a mi juicio, bien frustrante, ver la insensibilidad social de la clase legisladora, impresionante, excepto por unos cuantos legisladores que hacen referencia a las necesidades de la gente más pobre y más vulnerable. La inmensa cantidad de ellos pareciera estar contentos con las decisiones que están tomando. Ellos juran que se la están comiendo, que la prosperidad va a venir porque el hombre lo decreta. Y no se dan cuenta de la inmensa cantidad de gente afectada por las decisiones que ellos están tomando. Y bueno, de nuevo vuelvo al comienzo del programa. Cada país se juzga por cómo administra su presupuesto. Hay países guerreristas, donde todo se va en armamento. Hay países corporativistas, donde todo se va para enriquecer a las corporaciones. Y hay países socialistas o socialdemócratas que invierten una enorme cantidad de recursos del Estado en promover la calidad de vida de la gente de menos recursos o de la clase media en general, que invierten en las personas, que invierten en la mejor calidad de vida. Ahí, bueno, no quería tampoco terminar el programa sin mencionar el caso de Mondani, el nuevo alcalde de Nueva York, al cual ya le están criticando, porque no se puede permitir que haya autobuses gratis
Yo no entiendo por eso. Yo vivía en Coral Gables y el autobús, el trolley que yo tomaba todos los días era gratis y nadie estaba protestando ni llamando socialista al alcalde de Coral Gables porque hubiera un trolley gratis en Coral Gables que facilitaba el transporte de muchas personas, reduciendo la necesidad de tener que usar automóviles en una pequeña ciudad como Coral Gables. Cuando yo fui a Seattle la primera vez en el año, ¿qué fue? En el año 81, algo así. Recuerdo los autobuses eran gratis. En muchas ciudades se ha puesto el transporte público gratuito para incentivar. Se ve como una inversión para reducir el tráfico automotor. Entonces no entiendo cuál es la obsesión. No, es que eso no se puede hacer porque no va a haber dinero para hacerlo. No. ¿Y por qué Estados Unidos fue a la luna? Cuando Kennedy para que todos aquellos que creen que eso es algo imposible, Kennedy se paró frente a un micrófono y dijo, vamos a llegar a la luna. Y eso no se sabía cuánto iba a costar ni cuánto iba a durar. Y eso sí era difícil desde un punto de vista de ingeniería. Y se logró. Este es un país que logra a veces lo imposible. Entonces, ¿cómo van a decir que en una ciudad donde hay tanto dinero como Nueva York no se puede ofrecer un tráfico de autobuses para la gente pobre? Porque qué rico se va a estar montando en autobuses. Quien fomenta el desarrollo de los autobuses tiene que ser para la inmensa cantidad de gente trabajadora, que es la que se mueve en autobuses. Cuando las empresas petroleras montaban autobuses para llevar y traer los empleados a la empresa, eran gratis, los empleados no tenían por qué pagar el autobús. Si la beneficiada era la empresa que creaba eso y lo subsidiaba, pues. Pero por supuesto que lo subsidiaba. Entonces yo no entiendo cuál es el horror de que el alcalde de Nueva York ofrezca la posibilidad de sufragar el costo de ofrecer autobuses gratuitos como una muestra del comienzo del comunismo. Yo no le veo ningún tipo de criterio de eso. Hay muchas ciudades en el mundo y en Estados Unidos que tienen transporte gratuito para las personas para evitar el tráfico, la congestión de tráfico. Lo mismo pasa con los apartamentos. Se le ha hecho creer a la gente que todos los apartamentos te van a regular tu apartamento. No. Esos son apartamentos que ya están bajo un régimen de control de renta. Son apartamentos de interés social que se han concebido precisamente para la clase trabajadora. Y sin embargo, pues se negocian esas rentas con los landlords, con los dueños de esos complejos precisamente para eso. Pero eso no afecta al que quiere alquilar su penthouse y cobrar lo que le da la gana. Eso básicamente afecta a aquellas millones de estadounidenses y de neoyorquinos que viven en apartamentos donde cada cierto tiempo le suben la renta sin ningún criterio alguno. Y si se puede subsidiar eso, ¿cuál es el problema de ofrecer ese beneficio a las personas? ¿Y de dónde sale el dinero? Bueno, de dónde sale el dinero siempre, de la gente que lo tiene. ¿De dónde más va a salir el dinero? Aquí estamos como cuando Jesse James lo pusieron preso y lo llevaron a la corte y le dijeron, ¿usted por qué atraca banco? Bueno, porque ahí es donde está el dinero, pues. Yo atraco banco porque yo quiero el dinero y ahí es donde está el dinero. Bueno, si un Estado necesita hacer programas que ayuden a mejorar la calidad de vida de la gente, y necesita aumentar los impuestos, pues hay que aumentarlos a la gente que más gana dinero. Y sobre todo a esa gente que le sobra demasiado dinero, porque han hecho fortunas enormes simplemente por estar allí. Y disfrutan de la ciudad. Entonces, ¿qué les importa contribuir más con la prosperidad de la clase más trabajadora, la clase que les ofrece los servicios, etcétera? Entonces ustedes ven ahí la mezquindad, el egoísmo, esa necesidad de que no me toquen mi dinero porque yo no tengo por qué alimentar a nadie, ni cuidar de nadie, ni atender a nadie. Eso es para mí, para el uso mío exclusivo. Una sociedad no se puede construir así. Ustedes no pueden construir una sociedad sobre la diferencia social, porque tarde o temprano van a tener una revolución. Bueno, ya me estoy llegando al final de mi programa. Muchas gracias a ustedes por la atención. Esta fue la reflexión de hoy. Y bueno, espero sus comentarios. Muchas gracias a todos. Espero que esto les haya aclarado algunas de las cosas en relación con esto. Chao pues. Hasta una próxima oportunidad. Por ahí viene el frío.